buscar un versículo, bueno, si es que lo encuentro. Dice Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras, que en nosotros han de manifestarse. Para nosotros, para algunos es difícil creerlo, pero Romanos 4 habla de que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y nosotros, por la fe, confiando en las promesas de Dios, estaremos con el Señor. Y estos momentos de dificultad que pronto algunos hayamos pasado en diferentes circunstancias no serán comparables con las glorias venideras en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Hermano Alberto. Bien. Hermano David, muchas gracias, qué buena introducción, pero faltaron unas cositas. El hombre está nervioso, está reentrenándose otra vez. Viene con gran impulso y pronto lo veremos aquí frente a ustedes compartiendo la palabra del Señor. ¿Cierto, mi hermano? Ya no puede negarse porque lo acabé de comprometer. Hermanitos míos, no olvidemos también las reuniones de jueves, estudio bíblico, Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20 en el endemoniado gadareno. Este jueves hubo buena asistencia aquí, presencial en el local, y buena asistencia por Zoom. Las reuniones de Zoom se siguen programando, se siguen transmitiendo para darle la bendición a los que están lejos. Más los que están cerca los esperamos aquí en el local para estar orando y compartiendo las peticiones, más la enseñanza bíblica, Marcos capítulo 5, versículo 1 al versículo 20. Y no olvidemos, estos domingos no hemos anunciado así con mucha firmeza, pero mire, sigue vigente, está abierta la canasta de amor, ¿no? Así que pueden ir trayendo, ojalá aquí ya se llenó, miren, pero hay que traer hasta que abunde mucho más para compartir. ¿Y qué buscamos hacer con esta canasta de amor? Darle la gloria al Señor, ¿cierto? El que tiene más, da al que tiene menos, y realmente si usted tiene menos, no se sienta mal por eso, porque de esta manera usted va a ver de manera visible, valga la redundancia, el amor de Dios, de los hermanos a través de esta generosa ofrenda que uno de ustedes puede recibir según su necesidad. Amén. Entonces vamos a estar trayendo, no se olviden de seguir completando la canasta de amor. La hermanita Rocío, muchas gracias por ese tema que cantó. Porque es para qué, ella cantó para qué, pero el tema de la canción fue a ti la gloria, ¿verdad? Vamos a Mateo capítulo 16, vamos a ver la historia de un hombre que no buscó la gloria de Dios, aunque era un buen hombre, pero él se equivocó. Y en el tema que estamos viendo del Evangelio de Marcos capítulo 5, y lo que vimos el domingo anterior sobre Efesios 4, 27, vamos a abrir una gama de enseñanzas sobre las formas en que Satanás, y lo menciono porque es real, y estoy mencionándolo porque existe, y lo traigo a relación porque está actuando, y quiero hacer la advertencia porque él está dispuesto a que si usted le da la oportunidad lo devora. Dice la palabra, ¿no? Buscando a quien devorar, y si él encuentra a quien devorar, ¿qué hace? Devora, así literalmente. Y vamos a ver las maneras en que Satanás o el enemigo, porque dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Esa va a ser la gama o la temática por varios domingos. Y aquí vamos a ver hoy una de las muchas, no son contadas, son infinitas maneras en las cuales el enemigo gana lugar entre nosotros. En la semana pasada, como yo hago muchos colectivos aquí, cuando arranco mi jornada a las 5 de la mañana, estoy ya ahí en la filita, soy el primero, porque tengo unas clientecitas que sé a qué horas salen, sé a qué horas llegan. Y en la segunda ronda que hice en los colectivos, ya me faltaba una clienta y venía una señora gordita. Ustedes saben que el carro, el Atos es pequeñito, y teníamos 4 gorditos. ¿Cierto? 4 gorditos, ¿no? El gordito conductor, el que estaba al lado, y 2 más. Entonces eran, sí, 4 gorditos. Pero preciso venía otra gordita. Y yo pues digo, uy, Dios mío, bueno. Y la señora entró, abrió y empezó a acomodarse, obviamente, es gordita. Entonces, ¿qué hace el que está en el centro? Se hace un poquitico adelante, ¿cierto? Para ayudar.
Y una de las cosas que me llamó la atención fue que la señora le dijo a la que estaba al lado, hágame campo, pero con respeto, no, hágame campo, porque estaba acomodándose. Y eso me hizo recordar lo que estamos viendo de Efesios 4:27 y lo que vimos el domingo anterior, no dar lugar a el enemigo. Esta señora buscaba lugar para acomodarse en el carrito y arrancar. Al fin nos fuimos ahí apretados como el arca de Noé, y eso usted sabe que cuando llegamos se abren las puertas y salen todos disparados, porque íbamos todos apretados. Pero esto me llama la atención sobre la ilustración de qué cosas estamos haciendo, hermanos, en nuestra vida, a veces sin querer, a veces no son cosas conscientes, pero nos hemos sistematizado tanto en hacer ciertas cosas que aparentemente son buenas, pero que en realidad resultan malas. Porque con eso Satanás gana ventaja. Eso es lo que dice la Escritura. No ignoren las maquinaciones de Satanás, porque él puede ganar ventaja. Y si él gana ventaja, ¿qué hace? ¿Qué pasa cuando él gana ventaja? Gana. Así es fácil, gana. La palabra de Dios dice en Efesios, cuando habla en Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, al cual resistid firmes en la fe. Entonces nuestra tarea no es estar reprendiendo, no es estar enfrentando, esa no es el trabajo del creyente. El trabajo de nosotros, hermanos, es dar testimonio de cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Hay cristianos, hay creyentes que ven al diablo en todas partes, y eso también es un error, porque eso es dimensionar mucho a quien no tiene importancia. Y yo lo digo con la certeza de mi propia fe. Yo no digo que no, si el hombre se me presentara, si ese ser se me presentara, ¿cuál sería mi reacción? ¿Cómo reaccionaría yo si Satanás apareciera un día como en el carro, Carlos, deme carro? ¿Cuál sería mi reacción si él decía, soy Satanás? ¿Te han visto las series de Netflix, no? Que hablan, esa serie no la deben ver, ¿yo? Y una vez, el que habla de Lucifer, ¿no? Hay chinos que son empeñatados con ver esa serie de Lucifer, ¿no? El diablo, es que bueno, es un engaño, porque de esa manera él se presenta como el bueno, que es malo, pero que es bueno. Cuidado con eso. Entonces, en mi propia fe, hermanos, yo sé humanamente lo que soy ante este enemigo poderoso. Pero espiritualmente, hermanos míos, estamos a gran distancia y somos superiores a él en poder, en cierta manera, porque dice la Escritura que ahora nosotros fuimos rescatados de las tinieblas y llevados al reino de su amado Hijo. Dice Efesios capítulo 2 que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1 versículo 12 que fuimos hechos hijos de Dios, y que si el Espíritu de Dios está conmigo, ¿verdad? Si yo sé en quién he creído y el Espíritu de Dios está conmigo, como dice Romanos, ¿qué? Dice Romanos 8, ¿quién contra mí? Amén. Si es así, ¿cierto? Porque pero aquí vamos a ver la historia, ya pudieron ver en sus Biblias, ojalá tengan sus Biblias en sus manos para que me sigan. Yo tengo la Biblia acá y lo vuelvo a decir, tengo mis notas aquí en el portátil, pero aquí está la palabra de Dios y les doy la garantía, ustedes pueden buscar en sus Biblias que lo que vamos a hablar hoy es única y exclusivamente la palabra de Dios, porque yo me cuido mucho de darle a la palabra el lugar que se corresponde. Ay de mí, el día que llegue a imponer mis propios pensamientos solamente para dirigir sus simpatías hacia un tema en especial, porque la palabra de Dios dice que eso es ser tropiezo y hay que tener mucho cuidado. Este hombre, ya saben de quién estamos hablando, ¿eh? Ya vieron el texto, ¿no? Mateo 16, yo no les había dicho, perdonen, Mateo 16, 21 al 23. Vamos a ver la historia de un hombre, ya sabemos el nombre, Pedro. Un hombre, aunque brusco, un pescador ordinario, pero muy sincero, buen hombre, muy preocupado. Señor, mire, es posible sanar a mi suegra. Ese se pasó, no, él quería que sanara a la suegra. Muchos de nosotros decían, Señor, ni la mire, no, déjala que te vaya. Pero él dijo, Señor, sánala. Él amaba a su suegra, llamaba a sus compañeros de trabajo, por eso él fue elevado a la posición de liderazgo entre los discípulos. Sin embargo, él no era perfecto. Y dice aquí, y voy a entrar al tema porque el tiempo es el enemigo aquí, pero bueno, el Señor sabrá guiar las palabras porque esa ha sido nuestra oración. Créame que Satanás ha estado atacando de muchas maneras. Él no quiere que estos temas ustedes lo conozcan o por lo menos lo entiendan porque no le conviene. Dice Mateo 16, 21, 23, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén. Hay muchas cosas que en nuestra vida son necesarias. Dice en 1 Pedro, es necesario que vuestra fe sea sometida a prueba. Es necesaria muchas cosas, es necesaria que
por la paciencia ganemos nuestras almas, que nuestra fe sea sometida a una prueba para que nuestra paciencia crezca. Y así hay muchas cosas en la Escritura que enseñan que son necesarias. Y aquí Jesús dice, era necesario ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Él vino a nacer y vino a morir. En este mes, en próximos días, celebramos su nacimiento. Hay gente que no le gusta celebrar la Navidad. Bueno, listo. En realidad no estamos celebrando una Navidad, estamos celebrando un acontecimiento. La Biblia dice que Jesús nació aproximadamente, según lo que dice Lucas, en el tiempo de septiembre-octubre, tiempo frío, cuando estaban las vigilias, los pastores sobre sus rebaños en el campo. En el tiempo de diciembre, 2 meses después, 3 meses después, es frío. Entonces nadie estaría con decir en realidad fuera pastoreando ovejas. Pero no importa, hermanos. Nosotros estamos aprovechando la ocasión y el momento para dar testimonio. Oiga, aquí estamos. Y eso es lo que celebramos. Eso estamos recordando, estamos dando gracias a Dios porque ha nacido un Salvador. Y ese Salvador queremos que ustedes lo conozcan. Pero Jesús aquí les explica a los discípulos las razones, ¿no? Y Él comienza a decirles, es necesario ir a Jerusalén y dice, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar. Ese es el Evangelio, ¿no? Cristo Jesús vino a morir, ser muerto y resucitar. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 15. Pero entonces surgen las buenas intenciones de un buen hombre. Dice un dicho popular que el camino al infierno está lleno o emperado de buenas intenciones. Eso lo dijo un hombre llamado Bernardo de Claraval en el año 1091. Y fíjense que esa frase aún es vigente hasta nuestros días. La hemos escuchado, ¿cierto? El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Vamos a preguntarnos en esta mañana, hermanos, para que ustedes, porque la idea es, yo no quiero simplemente hablar es bonito, de verdad, no es la idea, sino ruego al Señor que Él esté teniendo lugar en sus corazones ahora para que Él les muestre la verdad que yo quiero compartir con la palabra. Por eso lo que está aquí en mis notas está aquí en la Biblia. Usted tiene todo el derecho y toda la autoridad de seguirme en la Biblia para que entiendan lo que Dios quiere hablarles hoy. Y sale este hombre llamado Pedro y le dice, este hombre, ya no debo decir eso. Sale Pedro y le dice, y lo toma por aparte, ¿no? Oiga, Señor, ¿cómo se le ocurre? El hombre, el impulsivo, ¿no? El dinámico y el anímico, el emocional, pero lo llama aparte y le comienza a reconvenirle. ¿Saben lo que estaba haciendo Pedro ahí? ¿Reconvenirle qué es? Que desista. ¿Cómo? Desistir del propósito. No, reconvenir. ¿Qué significa reconvenir? No, Señor, como regañándolo, no, Señor, ¿cómo se le ocurre, Señor? ¿Cómo es posible, Señor? Y el Señor tal vez iba andando y se vuelve a él, seguramente porque lo dice aquí. Él volviéndose, le dice a Pedro, ¿cierto? A Pedro, pero uno usa otro nombre. Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pone la mira en las cosas de Dios, no busca la gloria de Dios, sino busca la gloria de los hombres. Eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro. Pero el Señor le estaba hablando a Pedro, definitivamente. Pero también estaba hablando a quienes en ese momento estaba manejando o manipulando las buenas intenciones de Pedro. Si yo viera que mi amigo David está en peligro de muerte, por cualquier razón, ¿cierto? ¿Usted cree, David, ya con esa risa? Si usted cree que yo lo dejaría ir a un peligro de muerte, David se ríe diciendo, me deja pasar. No, yo le diría, David, tenga cuidado, ¿cierto? Atento, David. David no me regañaría, oiga, Carlos, ¿cómo se le ocurre? No, apártate de mí, Satanás, diría, gracias. Pero es que el propósito que está hablando aquí en Mateo 16 es mucho más sublime, eterno y completo. Esa fue la razón por la cual el Señor nació, para morir en la cruz. Ahora, vuelvo a la pregunta para no alejarme mucho. Yo les quiero preguntar, hermanos, ¿cuántos o cuántas de nuestras buenas intenciones son en verdad aprobadas por Dios? Quiero preguntarle, ¿tener buenas intenciones es bueno? ¿Tener buenas intenciones es bueno? Pregunto. ¿Cuál será la respuesta? O le digo, lo contrario, ¿tener malas intenciones es bueno? Ay, sí me responden, ¿cierto? Porque de por sí la palabra dice, es una mala intención, no es buena tenerla. Pero tener una buena intención, sí, es bueno, puede ser bueno tenerlo, sí, porque es buena, ¿no? Pero, ¿cuántas de nuestras buenas intenciones son en verdad aprobadas por Dios? ¿Cómo sabe usted, hermano,
que su buen deseo Dios lo aprueba. Porque hermanos, todo lo que hacemos, todo lo que usted, incluso el respirar, el moverse, el levantarse, el trabajar, el vivir, el actuar, estamos ahora bajo el control absoluto y misericordioso del Señor. ¿Por qué? Porque ustedes ahora fueron arrebatados. Antes hacíamos lo que no podíamos evitar hacer. Éramos, dice la palabra en Juan 8, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y éramos por naturaleza, dice Efesios, hijos de ira. ¿Cuántas de nuestras buenas intenciones son en verdad aprobadas por Dios? ¿Cómo sabe usted que su buen deseo Dios le dice, sí, hijo, haga? Vamos a tratar de entender hoy si nuestras buenas intenciones Dios las aprueba. O si están alejadas del propósito y plan de Dios, ¿serán buenas? Obviamente la respuesta sería no, porque de antemano sabemos que todo lo que va en contra de lo que conocemos del carácter de Dios, del plan de Dios, de la voluntad de Dios y de la personalidad divina en nosotros, y para mostrar si se aleja de eso, de lo que la Escritura enseña, es malo. ¿Cierto? ¿Por qué la actitud e intención de Pedro provocó tan fuerte reacción del Señor? Esa sería la pregunta. ¿Por qué el Señor lo regañó? Entonces, como dije, esta fue una reacción muy emocional. Pedro era muy emotivo, ¿no? Pedro era muy sanguíneo. ¿Cuántos de nosotros somos sanguíneos por personalidad, por temperamento? No me dejen solo. Yo soy sanguíneo, yo soy impulsivo. Mi mamá cuando me tuvo, ahí está mi mamita acompañándome hoy. Yo creo que, no sé dónde me metió la pilita, pero yo por naturaleza quiero mantenerme activo. La inactividad no me gusta, pero eso me lleva a veces a ser impulsivo. De pronto no pienso las cosas, ¿sí? Y Dios, gracias a Dios, me dio un complemento, y gracias al Señor a ustedes les ha dado un complemento, un equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio de ustedes, varones? La esposa. La esposa es el equilibrio, el que le va a ayudar a frenarlo para que no tome unas decisiones que impulsen a que usted cometa un error, pero igual si lo comete llevará las consecuencias. Ella no va a estar ahí para decirle, se lo dije, no se lo advertí, pero un humillado aguanta y agacha la cabeza y reconoce en el corazón, es cierto, ella me lo advirtió. Bueno, ¿y qué pasa con los solteros? ¿Qué pasaría con David entonces? ¿Quién tiene David para ayudarle en sus buenas decisiones? ¿Quién tiene usted, David? Sus amigos, ¿verdad? Sus hermanos también le van a ayudar, y cierto es eso, la comunión y el Señor. Pero bueno, para no alejarnos del tema, en realidad, como dije, Pedro era muy emocionado, muy impulsivo. Él le cortó la oreja a un siervo, a Malco, y dijo, Señor, nunca te acontezca, yo me muero con usted. Y en realidad Pedro lo que le dijo al Señor, dijo, no, Señor, usted no se me vaya, sobre mi cadáver. En realidad fue por lo que dijo, sobre mi cadáver, Señor, usted no va a ir allá. Ahora, si la historia de que estamos viendo acá, de las buenas intenciones de Pedro, hubiesen quedado ahí, sin que el Señor hubiese dicho algo o lo hubiese regañado, estaríamos pensando que en verdad este hombre estaba sinceramente preocupado por el Señor, ¿cierto? Si el Señor Jesús no hubiese reaccionado de esa manera, diríamos, en verdad Pedro estaba en lo correcto. Lo que sucedió después, hermanos, en la historia de Mateo, me hizo pensar cuántas veces nuestras buenas intenciones o planes buenos han sido rechazados duramente por el Señor y nosotros ni nos hemos enterado. Y la razón es porque estas buenas intenciones, escuchen bien, en lugar de llevarnos al Señor, nos alejan del Señor. Mire, Pablo decía en Efesios, tengo el verso acá, exactamente lo dice Colosenses 1:9 al 12. Efesios dice, ruego al Señor, no ceso también, dice, también nosotros desde el día que lo vimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces era la oración de Pablo, ¿no? Y en Colosenses dije, no me canso de orar. ¿Cuántas veces hemos orado, hermanos, de verdad? Oramos por necesidades nuestras, oramos por situaciones de salud nuestras, oramos por pruebas nuestras, pero ¿cuántas veces oramos, Señor, dale sabiduría a mi hermano, llénalo de conocimiento, sabiduría e inteligencia? Eso es un motivo de oración. ¿Por qué? Porque si no las tenemos, vamos a empezar a hacer cosas de una manera muy más humana que espiritual, y unas intenciones que siendo buenas se van a convertir en malas. Entonces, como dije anteriormente, hay buenas y malas intenciones, y Satanás puede tratar, y en verdad lo hace,
de dañar, escuchen bien, y cambiar buenas intenciones y deseos y volverlos malos. Porque su propósito siempre va a ser ir en contra o hacer lo contrario de Dios. Y por eso va a utilizar todos los medios a su alcance para lograr sus objetivos de desbaratar y destruir los planes de Dios. Ojo con aquellos de nosotros, aquí me incluyo, porque yo soy uno que caigo, estoy mejorando mucho eso, de verdad. Y David es uno que me conoce mucho en ese aspecto. Cuando no estoy bien así al porcentaje que el Señor necesita, tiendo a ser muy negativo y en realidad a llevar la contraria por todo. Mi esposa, eso tiene un nombre en el hogar, ¿cómo se llama eso? ¿Algunos saben el nombre? Cuando uno lleva la contraria por todo, cuando todo le molesta, cuando nada lo hace feliz, cuando todo, ¿cómo? No, es que usted, voy a usar el nombre que se usa, ¿cierto? ¿Usted qué? Usted jode. Es que está jodón, es que está jodiendo. Sí, es la palabra que se usa, es castiza, es molestar, es simplemente joder por joder. Eso es y a veces uno hace eso, ¿cierto? Molestar, incomodar, porque nos gusta llevar la contraria. Ahora, ¿Satanás logró sus planes? No, no lo logró, lo vimos en Colosenses 1:12 que leímos hoy también, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? En la historia que vemos, el Señor usa una palabra muy importante que me ha hecho pensar. Y el Señor le dijo a Pedro, y en realidad no le dijo, en realidad le estaba hablando a los dos, a Satanás que estaba manejando a Pedro. Y le dijo, ¿me eres qué? Uy, hermanos, qué palabra tan delicada. ¿Ustedes saben lo que es ser tropiezo? ¿Algunos entienden qué significa la palabra tropiezo? ¿Alguien sabe el término tropiezo? ¿Qué significa? Wilson. ¿Alzó la mano? Trampa, muy bien. Trampa. Tropiezo no es solamente lo que usted, con lo cual se tropieza y cae, ¿no? El tropiezo está puesto ahí para llevarlo exclusivamente a que se caiga. Y es una trampa. En realidad lo que significa tropiezo es vástago curvo o curveado o vara flexible con una carnada que se usa para cazar animales. Entonces esa palabra llega a denotar una piedra de tropiezo o un lazo. Metafóricamente significa aquello que da lugar al error o al pecado. Y escuchen, una persona que se convierte en piedra de tropiezo es una persona que se encuentra en el suelo y quiere que usted lo acompañe en el suelo. Así es. Por eso el Señor dice, ay del mundo. Fíjense bien cómo es de grave esta palabra. Ay del mundo por los tropiezos. Porque van a venir, ¿cierto? Definitivamente. ¿Por qué es necesario que vengan tropiezos? Pero ay de el hombre, dice el Señor. Eso está en Mateo 18:7. Ay de aquel hombre, ay de aquella mujer, por quien viene el tropiezo. Hermano, ¿es usted tropiezo para su hermano? ¿Está haciendo usted de alguna manera trampa para hacer caer a su esposo o esposa? ¿A su hijo o a su hermano? Bueno, tropiezo es tropiezo. Entonces lo que estaba Jesús diciendo era, no importa lo bien intencionado, puro el motivo, si lo que decimos no está de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que al contrario refleja deseos humanos, realmente proviene de Satanás. Ese sería como el enfoque de lo que el Señor quería decir en verdad. Dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de entender o discernir espiritualmente. Durante el tiempo que los discípulos, ellos pasaron 3 años con el Señor, prácticamente que comenzó el ministerio hasta su lugar en la cruz, con frecuencia parecía que los discípulos no entendían nada, y tristemente eso es lo que está pasando con muchos en la iglesia de hoy. Algo que he aprendido en mis años de fe, hermanos, es cuidarme de cuestionar la palabra de Dios. Eso es algo que yo me metí en mi psiquis y es una disciplina. Ojo, Carlos, con cuestionar la palabra de Dios. Y como está en juego mi comunión con el Señor, como está en juego mi obediencia al Señor, y en últimas también está en juego mi recompensa, mi castigo, tengo que estar, hermanos, sinceramente y firmemente convencido primero de la voluntad y la intención de Dios. De lo contrario, hermanos, aunque me excuse en la carne, aunque me excuse en el mundo, aunque me excuse en mi naturaleza humana, cualquier excusa que yo quiera poner delante del Señor, en últimas el resultado va a ser que estaré bajo el control del enemigo, el cual ahora tiene lugar en mi vida. ¿Por qué? Porque yo le he dado lugar. Y así toda buena intención se vuelve en algo malo. En Mateo 15, 1 al 20 se da un ejemplo de esto. Lo pueden leer en sus casas. Es la historia cuando los fariseos critican a los discípulos porque estaban recogiendo espigas y ellos no se lavaban las manos.
¿cierto? Ellos no se lavaban las manos antes de comer. Y Jesús les da un ejemplo, él mismo lo dice, ¿no? De cómo sus tradiciones contradecían la ley de Dios. Y les llamó duramente hipócritas. Y les dijo que lo que entra en la boca de la persona no es lo que contamina, sino lo que sale de ella. Por eso el Señor enseñaba de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Entonces, de lo que está lleno en nuestro corazón va a reflejarse en lo que hablamos. Eso es una ley. Eso no se puede como disimular. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, y el Señor él comienza en la historia de Mateo, no me voy a quedar ahí, pero él comienza a decirle que ellos habían cambiado el mandamiento de Dios con las tradiciones. Con tradiciones. ¿Qué es una tradición? Una tradición comienza con una buena intención. Pues lo que busca es mejorar o perfeccionar, en este caso, la ley de Dios. Y eso es una trampa. Por ejemplo, nosotros tradicionalmente nos congregamos el último sábado de cada mes para tener una vigilia. Pero hay que tener cuidado, que no se vuelva una tradición, o sea, una costumbre. Si perdemos de vista el objetivo por el cual nos reunimos para orar en una vigilia, ya no sirve. Nosotros nos reunimos los domingos para celebrar en la cena del Señor, el sacrificio del Señor, pero cuidado con que se vuelva una tradición, porque si lo que usted quiere con eso es completar su espiritualidad y perfeccionar, entre comillas, su obediencia, está mal. Si usted viene a la reunión de la iglesia solo porque hay que ir al culto el domingo y lo está haciendo de esta manera, como una tradición, está en un gran problema. Porque ¿qué es lo que hace? Invalida la ley de Dios. Y nos lleva a vivir por los opuestos. Por eso el Señor les decía, ese pueblo de labios me honra, pero que su corazón está lejos de mí. ¿Y cuántas veces ha pasado con nosotros eso, cierto, hermano? Le hemos honrado de boca, pero cuando llegue el momento de que nuestro corazón muestre lo que hay, mostramos que en verdad es un corazón lejos del Señor. Miren lo que dice Mateo 15:3. Él dice, y les muestra la parábola del ciego guiando a otro ciego. Y él dice una frase muy interesante en Mateo 15:3. Respondiendo, él dijo, porque todo está en el contexto, ¿no? Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Entonces, él está queriendo enseñar que es una planta, o sea, la persona llega a ser como una planta que no fue plantada por el Padre y cuyo fin es ser arrancada. En otras partes se le llama cizaña, que será quemada. Entonces eso me llevó a pensar, ¿yo qué clase de planta soy? Yo en verdad he sido plantado por el Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo. Dijo el Señor, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese. Todos nosotros estamos hoy en el Evangelio y en la verdad del Señor porque el Señor ha tenido misericordia y nos llevó a conocer al Salvador y nos llevó a entender en un momento fugaz cuando dice en 2 Corintios, Él quitó el velo de nuestra incredulidad y en ese momento Dios implantó la fe, implantó el arrepentimiento para que ustedes hoy puedan decir que son salvos. Pero si eso no ha sucedido en sus vidas, hermanos o amigos, usted está en un grave problema. Porque la solución de su alma, o sea, la solución eterna, el destino eterno suyo aún no ha sido arreglado. Tenga cuidado, porque usted puede venir aquí con una buena intención y estar engañado. Simplemente. Y el día que muera, cuando abra sus ojos, ¿dónde los va a abrir? ¿Se imaginan ustedes la sorpresa de algunos? Bueno, la mía no, pero imaginen la de algunos. Pasan por el sueño de la muerte y al abrir sus ojos después del valle de sombra de muerte, ¿dónde lo van a abrir? En el lloro y el crujir de dientes. Y ahí donde dice, allí será el lloro. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué estoy acá, Señor? ¿Por qué? Mire, yo canto bonito. Le canto mejor que Marisol, Señor. ¿Pero por qué, Señor? Yo enseño la palabra, Señor. ¿Por qué? ¿Pero por qué, Señor? Y el Señor dice, nunca les conocí. Apártese de mí, hacedor de maldad. Y ese será el lloro, porque yo me pensé, Señor, yo tenía buenas intenciones y serví al pueblo de Dios con buenas intenciones, Señor. Amé a esos hermanos con buenas intenciones, Señor. Enseñé la palabra del Señor con buenas intenciones, Señor. Y aún así estoy aquí en condenación. También dice en Mateo 15:14 que es un ciego guiando a otro ciego. Interesante, ¿no? El Señor Jesús dijo, yo he venido, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Un ciego es uno que está en tinieblas.
¿Saben qué fue lo que sucedió ahí? ¿Qué es lo que dice más adelante? Pedro no entendió y le dijo al Señor, no lo entiendo, Señor, explíquenos. Y el Señor Jesús en realidad como que se espera y dice, ay Dios mío, así como David leyó en Mateo, en Lucas, ¿cierto? Con los discípulos de Emaús, ¿cierto? Oh, insensatos y tardos de corazón, para no entender ni la palabra de Dios ni los propósitos de Dios. Hermanos, lo que yo quiero que entendamos o que miremos hoy, por ejemplo, cuando nuestras buenas intenciones se cruzan con la voluntad de Dios y llegan a ser tropiezo. Cuando una buena intención, entonces le voy a dar unos puntos rápidos y que tienen que ver con la palabra. Cuando nuestras tradiciones o prácticas quebrantan su palabra. Ese es el primer punto. Ya lo dije anteriormente, ¿no? Venir a la iglesia puede ser una tradición. Guardar días puede ser una tradición. Orar sin entendimiento puede llegar a ser una tradición. Las vigilias, con lo que aquí en interrogación, son una tradición. El nacimiento que estamos pronto a celebrar ahorita el viernes ha llegado a ser una tradición. Y una tradición es así llamada cuando simplemente sigue un mandamiento o una costumbre de hombre. ¿Qué pasa cuando usted reemplaza la tradición o usa una buena intención, una tradición por la ley de Dios, la reemplaza, dice, lo invalida, le quita valor, no va a servir, no va a ser efectivo? Entonces todo lo que usted hace con esa buena intención es tiempo perdido. Dice el Señor en Colosenses 2:8, mirad que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Ojo con las tradiciones, ojo con lo que usted hace como una rutina costumbrista espiritual para mejorar la ley de Dios, para volverla mejor. Ojo con eso. Los fariseos le añadieron, los estudiosos de la ley le añadieron a la ley 613 mandamientos y habían leyes para el sábado incluso que eran supremamente espiritualmente para ellos muy bonitas, muy buenas, pero ¿qué hacían? Usted no puede andar más de 50 metros de su lugar de origen hacia allá porque usted quebranta el sábado. Si usted escupe al suelo en día de sábado para hacer eso, ya es trabajar, porque resulta que su saliva con la tierra vuelve barro y eso es hacer trabajo. Así a eso llegaban ellos. Y el Señor dice, todas esas cosas han invalidado la ley de Dios, ya no sirve para ustedes. Por eso el Señor les criticaba tanto. ¿Por qué me llaman Señor? ¿Por qué me dicen, si soy Señor y soy su Padre, ¿dónde está mi honra? Y la honra del Señor, hermanos, es su obediencia o la obediencia a su palabra. Y eso nos lleva al segundo punto, falta de entendimiento en la voluntad de Dios. Todo eso está en el contexto de Mateo 15, para que ustedes lo lean y lo escudriñen. Yo solo doy el principio. Una tradición puede dañar, o una buena intención puede dañar la ley de Dios. Segundo, falta de entendimiento en la voluntad de Dios. Yo leí Colosenses 1, 9 al 12, ¿no? Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de tres cosas. Esas tres cosas vienen en un paquete, hermano. O sea, si usted y yo no las tenemos como un paquete, hay un problema espiritual en nuestras vidas. Y esa es la exhortación hoy, porque eso nos va a llevar a entender si mi buena intención va de acorde a la voluntad de Dios. ¿Y qué nos pide el Señor? Que seamos llenos de ¿qué? Tres cosas. Pues tienen ahí Colosenses 1, 9, 12. Dice que sean llenos de ¿qué? Colosenses 1, 9, 12. Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Tres cosas. Usted tiene que tener primero conocimiento. Segundo, tiene que mostrar sabiduría. Y con la sabiduría va otra palabra, inteligencia. Hermanos, esa es la fórmula. Esa es como la receta para una enfermedad llamada buenas intenciones. Y se muestra en algo. Miren, y eso es palabra del Señor, hermano. Esto no es filosofía, ni es psicología, ni es psiquiatría, ni es pedagogía. Esto es palabra de Dios. Y dice, ¿para qué? Cuando estamos llenos de esas tres cosas, miren ustedes lo que dice el Señor. Anden como es digno del Señor. Si nosotros no estamos andando como es digno del Señor, tenemos un problema espiritual. Si usted no le agrada en todo, como dice aquí en Colosenses, tenemos un grave problema espiritual. Si usted no lleva fruto en toda buena obra, tenemos un grave problema espiritual. Si usted no está creciendo en el conocimiento de Dios, hay un problema espiritual. Si usted no está fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, dice, con toda paciencia y longanimidad. ¿Saben lo que significa paciencia, no? Y longanimidad son dos palabras como sinónimas en cierto aspecto. La paciencia que menciona aquí, la paciencia ¿para qué? Tenga paciencia en qué. En las pruebas, ¿no? Tenga paciencia, porque sometida a prueba vuestra fe, dice en Romanos, dice, la fe o la prueba produce paciencia. Entonces
Entonces, si usted viene a pedir, Señor, quítame esta prueba, hay que orar, dame paciencia para soportar las pruebas, entonces, ¿qué hay que orar? Señor, dale más pruebas. Así es. Y también lo otro dice longanimidad. ¿Saben lo que significa longanimidad? Longanimidad. Ninguno ya se les olvidó Efesios. Longanimidad es largura de ánimo y tiene que ver con tener paciencia. Son dos sinónimos, ¿no? La paciencia en las pruebas y la paciencia ¿a quién? La longanimidad es tener paciencia ¿hacia quién? Hacia mi hermano. ¿Hasta dónde he sido capaz? Mire, este varón por 35 años que nos hemos conocido, ha llevado mi paciencia hasta casi romperse. Es como el chicle que se estira y se estira y se estira. Y yo, ¿en qué momento se rompe y ya dejamos de ser amigos? Gracias a Dios, nunca ha pasado. Porque él y yo hemos tenido longanimidad. ¿Tiene usted longanimidad con su esposa? Liliana me ha enseñado la longanimidad. Yo ayer daba testimonio a mi cuñada hablando de tema. Yo a veces llego con ganas de joder. Y Liliana sabe. No es raro. Señor, No es raro. no es raro, no, ahora ya. Y llego con ganas de joder, llego cansado, estresado y traigo los problemas a casa y con quién me desquito, con quién, lo primero que ve la gordita. Y ella ha sido muy longánima conmigo, longánima, así lo dije bien. Ella ha tenido largura y paciencia y en lugar de alzarse y como devolverme la dureza con dureza, ella me habla con dulzura y la acidez de mi alma se va, porque con semejante dulzura, pues yo no tengo con quién pelear. Así es fácil, hermano. Ella ha sido longánima en ese ejemplo de matrimonio, pero tenemos que aprender también a ser, hago la ilustración porque toqué el punto, ¿no? Fortalecidos con todo poder. Y también dice un efecto, con gozo, dando gracias al Padre. Todas estas 6 cosas tienen que estar en nosotros, hermanos. Repitámoslo, andar como es digno del Señor. Segundo, agradémosles. Tercero, llevemos fruto. Cuarto, crezcamos en el conocimiento. 5, fortalecidos en prueba de la paciencia y la longanimidad con mi hermano. Y sexto, demos gracias. Dice Tesalonicenses 5:18, ¿qué? Dad gracias en todo. ¿Por qué? Por capricho. De gracia en todo. ¿Por qué? Esas palabras castigan, pero me disculpan, la uso. ¿Por qué? ¿Qué dice Tesalonicenses? Porque esta es la voluntad de Dios. Dios lo manda. Dios lo quiere, perdón. Y como Dios lo quiere, Dios lo manda. Y es para nuestro bien. Y si no lo hacemos, pecamos. Entonces, hermanos, al no mostrar a nosotros conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Conocimiento es comprender, discernir o descubrir. ¿Dónde encontramos el conocimiento? Acá. ¿Quiere saber usted? Aquí. El otro día hablé con un hermanito que no vino a la reunión, unos hermanitos que no vinieron a la reunión. Los extrañamos en la reunión, le dije. Y uno de ellos me dijo, ay hermanito, pero es que, bueno, no tuvimos tiempo, hicimos otra cosa. Bueno, así en salón, en día. Entonces no fuimos a la reunión porque estábamos haciendo otra cosa. Pero no, hermano, nosotros nos conectamos y miramos en YouTube una predicación. Eso es lo que el Señor manda. ¿Ustedes creen que eso es lo que Dios manda? No dejen de congregarse, dice el Señor. Y también dice, yo me puedo llenar de YouTube y de enlace y lo que quieran, pero si usted no mete su mente en esto, hermano, que es la palabra del Señor, si usted no nos dedicamos a escudriñar en ella y a buscar diligentemente la verdad del Señor, nunca tendremos conocimiento. Y el que no tiene conocimiento, hermano, está obligado a creer lo que otros le dicen. Y por eso el Señor advierte, en los últimos tiempos vendrán hombres que endulzarán su oído y leerán cosas que usted quiere saber. Está pobre, Dios lo llama, Dios le va a dar riqueza. Está enfermo, Dios le va a dar salud. Está esto, está aquello, Dios le va. Pero no vamos a la escritura a ver, sí Señor, eso es lo que Dios quiere. Cuando usted dice la palabra en Jeremías 9:23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese esto en el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Entonces, para entender la voluntad de Dios, hermanos, lea la Biblia, hermano, lea la Biblia. Tal vez usted no, por eso le digo, tienen en sus manos la Biblia, yo tengo mis notas, pero ustedes dirán, ese hermano habla bonito y habla, pero ¿quién le cree? Vaya a la Biblia entonces. Los reto. Yo a veces le digo a algunos muchachos que tengo temas, aquí estoy, venga, nos toreamos la lengua, ¿cierto? Les he dicho el jueves hablé con él, venga, nos toreamos la lengua y hablamos y escudriñamos en la palabra, que es lo más delicioso, hermano. Pero para eso tenemos que tener también el otro aspecto, que es tener sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Entender cuál es el propósito de la voluntad de Dios. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Está aquí.
quiere entender el propósito de la voluntad de Dios, pida sabiduría. ¿Por qué Dios quiere las cosas? ¿Para qué Dios las quiere? Eso significa la sabiduría. Sabiduría de las cosas últimas. Y es práctica. Tiene que ver con nuestra mente, que nos va a llevar a cosas prácticas. Cuando usted entienda, por ejemplo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ded gracias en todo. ¿Cuál es la sabiduría? Entender por qué Dios me pide que dé gracias en todo. Eso es fácil. Yo tuve una experiencia cuando mi esposa perdió el bebé, el segundo bebé, que en la gloria está. Nosotros tuvimos estados de depresión, pues ella más obviamente, yo era más duro, pero algo que siempre he dado testimonio, ustedes son testigos que lo he dicho públicamente y no me cansaré de decirlo. Yo siempre agradeceré eternamente a Claudita Pero que estuvieron ahí, siempre atentos. Cuando eso sucedió, y una de las cosas que nos ayudó a superar esa crisis, sobre todo a mí, sobre todo que el que me estaba cuestionando, era eso, era algo que Claudita y Pedro me decían: Carlos, de gracias en todo, de gracias, de gracias, de gracias. Y así yo me enfoqué en dar gracias y mi corazón fue sanando y entendiendo el por qué el Señor había permitido ese dolor en nuestra vida. Eso es sabiduría en realidad, ¿no? La sabiduría me lleva a entender si lo que debo hacer algo no lo debo hacer. En resumen es entender cuál es la voluntad de Dios, cuál es su origen y cuál es su propósito. El tercer cosa que el Señor nos pide es tengan inteligencia, conocimiento, sabiduría, inteligencia. Y la inteligencia significa unión y va siempre unida al conocimiento y la sabiduría. ¿Qué es la inteligencia? Hacer lo que dice acá que se debe hacer. Por eso en la Biblia, en Proverbios habla del necio, el sabio y el... ¿Saben cuáles son los tres, no? ¿No? Sabio, necio y... Oh, Jesús, puedan leer, Proverbios tiene 31 capítulos, uno cada mes de tarea. El simple ve venir el daño y no hace nada, ¿cierto? Porque es simple, es el tonto, por decir así. Por eso el Señor les dijo: ¿cómo son de tontos? Les dijo: no habéis entendido por qué son tan simples. Sean sabios, dijo el Señor en cierta manera. La inteligencia es la facultad de distinguir entre cómo voy a actuar según el valor de la cosa, de lo que estoy viendo y las diversas situaciones. Es aplicar lo que entiendo, hermano. Por ejemplo, si usted, solo ejemplo para que me entiendan rápido. Yo sé que ya me están entendiendo. Por ejemplo, usted lucha con el trago, con el licor. No quiera Dios que no esté todavía luchando con él, pero usted lucha todavía con el trago. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios en cuanto a ese tema? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que los borrachos no entrarán al reino del cielo, ¿cierto? Eso lo dice en Apocalipsis. ¿Cuál es la sabiduría? Entender por qué Dios no quiere que yo sea un borracho. ¿Por qué? Eso va a traer consecuencias, ¿cierto? En mi familia, en mi salud y en todo eso. ¿Cuál es la inteligencia? ¿Cómo sería la práctica? No hacerlo. O sea, si yo sé que sufro con el licor y me meto a un bar, ¿qué va a pasar? Cae porque cae. Eso es falta de inteligencia. Por eso el Señor dice: sean prudentes, sean sabios y sean inteligentes, sabios y conocedores. Con eso vamos a entender si nuestros propósitos, hermanos, están correctos en el plan de Dios. Tercer punto, la falta de fe. Hemos hablado de eso en los temas, porque cuando no hay fe, en el principio del vacío espiritual, cuando no hay fe, ¿qué hay? Eso es blanco o negro, hermano. No olviden que usted no puede irse por el lado gris. Si usted es un cristiano mediocre, que espero que no lo sea, los cristianos mediocres son los que se van por el medio, ni para aquí ni para allá. Pero en lo que enseña la Escritura dice: si usted no tiene fe, ¿qué tiene? Temor. Eso es lo que dice, ¿no? Temor. Porque se tiene que llenar el vacío. Si usted no tiene la fe en su corazón que lo llene y lo mueve, lo motive, va a tener temor. Eso fue lo que el Señor enseñó en la ilustración de la tormenta en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 40. ¿Cómo no tenéis fe, hombres de poca fe? Porque ellos estaban aterrorizados. Entonces algo cambia, porque como dije, no puede haber punto medio. Hermano, ¿ustedes son de luz? ¿Ustedes son de luz, hermano? Pregunto hoy. Amén, ¿cierto? ¿Por qué son de luz? ¿Por qué son de luz? Si yo señalar a alguien y diga: ¿por qué usted, hermano, es de luz ahora? ¿Por qué? Porque andamos en luz y tenemos que comunión unos con otros. ¿Y qué más? Juan 1 lo dice: y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Usted está en luz, mi querido hermano, porque usted es un hijo de Dios, salvo, redimido, transformado y está en la presencia del Señor ahora. Entonces, si usted y yo somos de luz, no podemos estar ¿en dónde? En tinieblas. Es la lógica espiritual. Ahora, si un cristiano está en tinieblas, entre comillas,
Si un creyente está en tinieblas, ¿qué pasa? Hay situaciones, que no vamos a entrar aquí en detalle, pero pueden haber dos situaciones, ¿cierto? Que Dios lo va a disciplinar porque dice, yo al que amo, disciplino y azoto al que recibo por hijo, ¿no? Mi mamá tiene una buena puntería con las chancletas, ella acostumbraba a eso y tiraba. Yo al principio, mi mamá, yo creo que ya no se acuerda, la abuelita, pero yo le corría mucho a mi mamá. Claro, yo estaba más joven y mamá me jallaba, pero qué hondo cuando lo coja, a ver. Pero ella tenía un buen tiro con la chancleta, tenía buena puntería. No sé ahora, espero que no practique conmigo. Pero llegó un momento en que yo dije, no le puedo correr a la abuela, no sea miserable, Carlos, quédese quieto. Entonces yo lo único que quedaba, me quedaba quieto y protegía mi linda cara, que era lo único que tenía. Y ella se me venía encima y me daba. Porque ella, ¿qué? Me amaba. No, me ama. Ella me ama. Y quería lo mejor para mí. Esa es la idea de la disciplina. Corregirme, y eso es lo que el Señor quiere. Pero si usted está en tinieblas, el Señor lo puede corregir, ¿cierto? Ahora, hermano, amigo, compañero, asistente, si usted está en tinieblas y usted no está siendo corregido, ¿qué pasa? Conclusión lógica, lo lamento, no es que, no es hijo. Usted verá qué hace, pero no tolere a Dios, no se meta en pecado para ver, bueno, voy a ver si soy hijo de Dios, ¿no? Y voy a meterme, no, ojo con eso tampoco, porque eso tiene que ver con la fe. Cuarto punto, falta de sensatez. Entonces ya hemos visto tres, ¿no? Ojo con las tradiciones o las costumbres que quebrantan la palabra. Segundo, cuidado con la falta de entendimiento en la voluntad de Dios, conocimiento, sabiduría e inteligencia. Tercer punto, estoy aquí pasando, la falta de fe. Si hay temor, no existe, porque como el engranaje en esas dos palabras es el amor. Primera de Juan dice, en el perfecto amor no hay temor, porque el que teme no ha sido perfeccionado. Sí, es posible que lleguen temores mientras nos perfeccionamos, pero tiene que predominar la fe. La fe es que por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted conoce la voluntad de Dios, sabe que la voluntad de Dios es que dice con Romanos 12, buena, agradable y perfecta. Pero el enemigo quiere a usted convencerlo de que la voluntad de Dios no es buena, ni es agradable, ni es perfecta. Falta de fe. Cuarto punto, como para que ustedes vayan anotando ahí, falta de sensatez. Por eso el Señor dice en Lucas, y David lo leyó, y leo en una versión que copié, que tengo acá. Jesús les dijo, tan tontos son ustedes, en la misma lectura que hizo David en Lucas, Lucas 24, 13 al 27, discípulos de Maús, tan tontos son ustedes que no pueden entender. ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? Hermanos, ¿por qué somos tan lentos de verdad? ¿Por qué decía Pedro y Pablo? ¿Por qué es necesario volverles a enseñar los primeros rudimentos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es necesario rogarle? Mire, tienen que venir a la oración. No vienen a la oración, o no veníamos en algún momento. Mire, tienen que venir al estudio bíblico y ser edificados. Si no vienen o no se edifican, no es tanto que no vengan, algunos por distancia no pueden. ¿Por qué no vienen a la comunión de los santos? Eso lo vamos a ver en Marcos 5. Hay unas características de aquel que está bajo la influencia del enemigo, de Satanás. Una de esas es el deseo de aislarse, como el endemoniado que andaba entre los sepulcros, lejos de su casa. Mire, hermano, cuando a usted no le gusta congregarse, se lo digo yo porque la palabra me lo enseña, usted está dándole lugar al diablo. Y como usted le está dando lugar al diablo, lo más que puede resultar de eso es que él tiene el control y usted está bajo su influencia. Cuando usted no quiere estar en la comunión de los santos, cuando usted le choca, como yo que voy a la iglesia, ay, ¿por qué? Ay, no, ya cantan tan, es que Gloria, ¿qué culpa tenemos a la hermanita Gloria? Gracias a Dios estamos teniendo a la hermanita Rocío que nos deleita, o a Kevin cuando nos comparte con la guitarrita, que es mucho más humana y flexible, ¿no? Pero eso nos quiere llevar, hermanos, a que busquemos en verdad en la comunión de los santos, porque es un mandamiento del Señor. No dejen de reunirse, como algunos tienen por costumbre, de demostrar que no somos lentos, ni tampoco somos tontos para entender. Entonces, la insensatez es la falta de sabiduría, que tiene que ver, eso es como dije en Proverbios, de ser un simple que no sabe porque aún no ha conocido, a ser un necio insensato porque sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Por eso la Escritura dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y en la Biblia se le llama necio. El simple es porque no conoce, pero yo sé que ustedes ya no son simples, porque aquí ya tienen la respuesta a la simpleza de su vida. Bueno, muy bien. Eso no quiere decir, obviamente, hermanos, estamos en un proceso
de crecimiento. No quiere decir que usted todo lo entienda, ¿no? Yo he llevado mis años para entender lo que entiendo y aún así no he raspado ni esto de lo que el Señor me quiere enseñar. No me hace más perfecto delante de ustedes. Jamás consideren al hermano Carlos. Nunca. Solo lo digo como un ejemplo por lo que estoy hablando. No me endiosen, porque el día que yo caiga me los arrastro. Si Dios no quiere, el día que yo llegue a caer por cualquier situación, me lleva más de uno que me tenía endiosado. ¡Ay, ojo con eso! Yo he encontrado hogares donde, y hay que tener cuidado con eso porque eso es un reflejo de Cristo y la iglesia, ¿no? Hay esposas que endiosan a sus esposos. ¿Sabían eso? Sí, ¿cierto? Ojo con eso, esposas. No endiose a su esposo, ¿no? Y si el esposo comete un error, la hermanita muy humildemente, porque lo ama tanto, porque él es mi esposito, él es la cabeza, él representa a Cristo. Y eso es un error, eso es un pecado, porque usted tiene que reprender y exhortarse, así como reprendería a otro, si está en pecado, ¿cierto? Lo exhorta, lo amonesta, lo reprende. Usted, esposa, o el esposo también tiene esa obligación. No endiosa a su esposa. A veces, ay, están tan enamorados. Y eso va para certificar en que están recién casaditos, ¿no? Menos mal que están de vecinos aquí. Menos mal que, Kevin, tóqueme esa pared ahí, duro. Tóqueme ahí. No, duro. Ah, el otro está tocando él. Vaya, sí, toque, vale si toque ahí. Es que le está tocando en la columna y por eso no sonó. Entonces usted toca duro, entonces ellos le dicen, ay, me rompí, no. Sergio, que no toque de pronto y Sergio allá abrazado con Samay, no vayamos al culto, reportémonos enfermos, no, varón, usted es el sacerdote de ella. Y usted va a ser el primero ya vecino en llegar acá. Y con la excusa de sacar la moto, Sergio se me queda para orar los domingos, entonces, ¿vale? Entonces Sergio está aquí a metros de distancia, entonces ya no tiene excusa, ¿sí, Mari? Para venir el sacerdote, mientras su esposita se alista para llegar. Ahí son las razones, el ejemplo de lo que quiero. Entonces, hermanos, vamos a empezar y seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Tengo unos 10 minutos suficientes para terminar la enseñanza. Téngame paciencia. ¿Qué dice en Efesios 4:22? En cuanto a su antigua manera de vivir, dice el apóstol, quítense de ustedes del viejo, despónganse del viejo hombre que está aquí. Efesios 4:22-24 dice, está viciado, conforme a los deseos que engañosos. Usted puede tener deseos engañosos. Los buenos deseos se vuelven malos. Y renuévense, cámbiense en el espíritu de vuestra mente. Vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces Pablo dejó en claro que es algo que nosotros tenemos que decidir hacer. Cada uno de ustedes, es una responsabilidad del que está al lado, ¿no? Mi esposa, ella está haciendo un gran esfuerzo. Ha logrado muchas cosas, pero le falta mucho de lograrme perfeccionar. Obviamente, gracias a Dios no somos iguales. Gracias a Dios, por eso se le llama ayuda idónea. La ayuda idónea es complementa, porque tal que ella fuera igual a mí. Es grave. Cuando tenemos consejería con pareja, le hacemos un estudio de temperamento, ¿no? Para saber qué clase de temperamento tienen. Por ejemplo, si el chico es muy sanguíneo, y por ejemplo, había uno que le hicimos de los últimos, y era sanguíneo flemático. Él tiene esos dos aspectos, sanguíneo flemático. Y la otra persona era flemática melancólica. Entonces le dije, aquí hay un problema, porque él es el varón y él claro, va a empujar por su sanguinidad, pero el día en que él esté deprimido por alguna circunstancia, y usted es flemática melancólica y también deprimida, entonces ¿qué va a pasar ahí? ¿Los dos se hunden? No, usted tiene que hacerse la idea que tiene que suplir ambos esa necesidad en algún momento, ¿no? Y eso puede ser transformado. Por eso hay un libro muy bueno que se llama Temperamentos controlados por el Espíritu Santo, que les recomiendo lo lean. Y eso habla de cómo podemos cambiar esas formas de pensar y de que viene con nosotros para asemejarnos a lo que Dios quiere que seamos. Por eso dice, despójense, renuévanse, vístanse, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, hermanos, tenemos que aprender, como no creyentes, habíamos desarrollado hábitos en la forma de pensar. Los obtenemos al estar expuestos al mundo que nos rodea. Y como el mundo está bajo el maligno, muchas de las actitudes que nos formamos son opuestas a las cosas de Dios y nos alejan de nosotros. Y no se alejaron de nosotros, simplemente por ser creyentes. Hay una vieja naturaleza aún luchando en ustedes y en nosotros. Y esa naturaleza tiene que quitarle poder. ¿Cómo le quita a usted poder?
si usted tiene dos animales, ese es el ejemplo, ¿recuerdan ese ejemplo? Tiene dos perritos y a uno lo alimenta con sopita y al otro lo alimenta con carne. ¿Cuál es el perrito que va a ser más fuerte? El que está alimentado con carne, ¿sí o no? Eso es la lógica. Entonces, si la carne es carne, usted la alimenta y deja el espíritu sin alimento, ¿quién va a ganar? La carne. Yo por eso me alimento de carnecita para ser fuerte, humanamente. No me gusta la sopita. Mi mamá, chico, me dio mucha sopita y yo aborrecía la sopita. Liliana me hace unas cremas ricas, pero a veces no me las como. Pero en el ejemplo, para volver, a veces me distraigo, perdón. En el ejemplo que estamos hablando, hermano, no alimente la carne. No, ojo con eso. Dice, no anden en la carne, dicen Romanos, sino anden en el... ¿De quién es esa decisión? ¿De la iglesia? A veces los padres queremos que la iglesia eduque a nuestros hijos. Un ejemplo. Sí, que la iglesia haga la labor que nosotros tenemos como padres. Y hemos fallado mucho en eso, ¿cierto? Lo debemos reconocer. Yo fallé en eso. Yo muchas veces esperé que la iglesia hiciera lo que yo tenía que hacer. Ahí fue un error. Y estoy llevando las consecuencias de ese error con mis hijos. Con mi hijo sobre todo. La responsabilidad de ustedes, hermano. Vístense, despójanse. ¿Cuál es la otra, perdón? Vístanse, despójanse y quítese de ustedes todas estas cosas. Efesios 4. Es su tarea. Es su labor. Y tenemos el poder o la capacidad, porque ahora dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es lo que quiere el Señor con el Espíritu Santo, hermano? Fíjense lo que dice en la Escritura, dice que el Espíritu Santo no habla de controlarnos, dice que debemos someternos a Él. ¿Sí? Al Espíritu Santo se le llama el consejero, no el comandante, porque usted tiene que rendirse es al Señor y el Espíritu le va a guiar. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿No comprenden que ustedes pueden escoger de quién ser esclavos? Pueden escoger al pecado y morir, o a la obediencia y ser justos. Aquello que ustedes escojan se va a apoderar de ustedes y los va a esclavizar. Pedro estaba esclavizado a buenos deseos. Él no quería que su maestro muriera. Sin embargo, no eran los deseos de Dios, porque el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces, hermanitos, ¿cuántos de sus buenos deseos? ¿Cuántos en verdad? ¿Qué cosas se han apoderado de nosotros para que se haga como verdad este verso de Romanos 6:16? Nos esclavice. ¿Qué cosas? Y la palabra en Romanos 6:16 habla de que no presenten vuestros miembros como instrumentos. Cuando se habla de instrumentos es algo que se usa. Si usted le presenta sus miembros como instrumentos al pecado, ¿quién va a ser el que va a utilizar sus miembros? ¿Quién? Satanás. Usted puede decir, ay, no fue el mundo me llevó, ay, no fue la carne me llevó. Mentiroso, es Satanás quien está ahí llevándole y guiándole, porque usted se le rindió, siendo esclavo, siendo libre, quiso volver a ser esclavo, y eso fue lo que Pedro en realidad estaba haciendo. Judas también pasó por eso, solo que Pedro arrepentido volvió al Señor. Judas con remordimiento fue y se ahorcó. Muchos de nosotros en algún momento hicimos infructuosa la palabra de Dios. No nos presentamos a Dios con inteligencia, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Neciamente le dimos lugar al diablo cuando nos conformamos a sus deseos. No nos transformamos y de ninguna manera comprobamos la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y voluntariamente ignoramos saber que fuimos rescatados y comprados por su sangre. Nos hemos olvidado, hermanos, que el ladrón, dice, no viene para hurtar, sino para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor dice, yo he venido para que ustedes tengan ¿qué? Vida. ¿Y qué más? Y la tengan ¿cómo? En abundancia. Eso es lo que el Señor quiere, hermano, para que nuestras buenas intenciones se acomoden a su voluntad y pueda hacer realidad el himno que cantó la hermanita aquí en esta mañana, muy bonito. A Él sea la gloria, ¿cierto? La gloria para Él, hermano. Que Él refleje en verdad lo que Él es. Todo lo que no proviene de Dios, hermanos, y eso está en la Biblia, no es punto medio, lo vuelvo a repetir. Todo lo que no proviene de Dios es del diablo. Así es fácil. Yo no soy de los que extreman las cosas, ¿no? Les quiero aclarar. Pero sí tengo que reconocer que hay un enemigo que está actuando y es poderoso. Entonces, todo lo que no viene de Dios, usted tiene que entender con conocimiento, sobre inteligencia, qué es lo que viene de Dios y qué no. Si no viene de Dios, es del diablo. ¿Cómo sabemos que no viene de Dios o que viene de Dios? Por la palabra aquí. Aún las cosas del mundo que creemos haber escogido libremente son en realidad una ilusión. Porque si no nos acercan a Dios, nos acercan al diablo. No existe posición independiente ni intermedia entre los dos extremos. Todo lo que usted hace tiene que buscar enfocarse en el Señor. Si no lo hace, es pecado.
Cuando usted decide por alguna razón no venir a la reunión X que sea porque, claro, no hace tiempo que no paso con mi familia. Tener tiempo con la familia es bonito, ¿cierto? Se llama tiempo de calidad. Es bueno tener tiempo de calidad con la familia, amén. Pero ¿por qué tiene que ser en tiempo de culto? ¿Por qué tiene que ser en el tiempo que el Señor dijo, reúnanse y congréguense, alábenme, honrenme y búsquenme? Pero muchas veces nosotros, porque es una buena intención, o mis hijos, ay no, es que tengo que salir porque hace rato que no salimos. Con mi esposa nos hemos evitado muchas veces salir de vacaciones o a un tiempito de descanso, lo hemos pensado tantas veces, pero yo he sido firme. El diablito de ella me dice, no, gordito, cachemos el domingo. Ah, mentira. Ella no lo ha dicho, pero yo he dicho no, que no se me cruce con el domingo, porque yo no dejo de celebrar mi cena y estar con mis hermanos, porque yo necesito eso, hermano, necesito alimentar mi espíritu. Mis hijos pueden esperar, sí, gracias, es una buena esposa. Diga, hermano, yo aquí ahora, y usted no me muestra aquí con el botón. Menos mal que no reventó. Hermano, volvamos, no sé, el diablo quería concentrarlos acá, no piensen aquí. Mírenme a mí. Miren la palabra. Hermanos míos, ¿por qué, hermanos? El Señor ha dicho, hay otras cosas. El que ama más a su padre, madre, hijos o hijas, no es digno de mí. En realidad, en otra parte de la escritura, quien no los aborrece. El Señor no dice, no, ódielos. Dice, si los ama más que lo que me ama a mí, no es digno de mí. Eso es lo que yo quiero hablar con esto ya para terminar, hermanos. Ahora, ¿quiere usted volver? 3 minutos, 3 puntos. 1 por minuto y terminamos. ¿Quiere usted volver, hermanos? Hay 3 condiciones. Si usted sabe que sus intenciones lo han alejado del Señor y en realidad sus buenas intenciones ahora son malas, tiene que corregirlas. Y para eso hay 3 condiciones que están en la palabra. La primera es deleítese en el Señor, ¿verdad? Busque la suavidad y la delicadeza y recréese en el Señor. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si nosotros no aprendemos a deleitarnos, no vamos a obtener lo que deseamos. Ay, pero yo tengo buen trabajo y a mí me da una alegría. Yo, gracias a Dios, de verdad se lo digo, jamás he sufrido, lo digo con certeza. Yo no sufro envidia. Me da una alegría cuando mis hermanos prosperan, de verdad. Ay, pero es que usted nada, usted sigue taxista, me importa, pero como él sí le va bien, me interesa, me alegra mucho que mi hermano le vaya bien. Ese es el deseo y me alegra. Pero ojo con eso también, y solo lo digo como ejemplo, también hay riquezas que Satanás puede traer para engañar, ¿no? Por eso él dijo, todo esto te daré si postrado me adoraré. Entonces yo no digo más, bueno, algunos dirán, pues esas riquezas son del diablo, yo no estoy para decir eso. Me alegra si ustedes prosperan económicamente, si tienen todo como dice en 2 de Juan, en un solo capítulo, 2 de Juan 3, que así prosperen mi alma y prosperen como en todas las cosas. Dios les bendice, pero tengan cuidado, hermanos, que esa bendición no venga de origen equivocado. ¿Sí? Tengan cuidado, solo quiero decir eso sin ir a mal. Entonces, deleitémonos en el Señor. Si usted lo está haciendo y lo que tiene es por deleitarse, amén, y la gloria sea para Dios. El segundo punto, no sea insensato, o que sea sensato. Dice Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, la palabrita aquí es lo contrario a sensatez. ¿Qué es sensatez? Sabiduría e inteligencia. La insensatez es lo contrario, es lo que hace uno por locura, pero fue un insensato. Gracias a Dios, como dije, mi esposa me ha protegido muchas veces de ser un insensato. Y las veces, porque no he entendido la voluntad de Dios, y las veces que lo he sido, he cometido errores que han lastimado a mi familia, me han lastimado a mí, y seguramente en alguna manera a la iglesia. Pero yo estoy aprendiendo con esto, hermanos, estoy madurando. Y a la próxima le hago más caso a mi esposa, aunque la última decisión la tomé yo en verdad, porque yo le haré cuentas al Señor de lo que haya hecho bueno o mal. Algún día mi esposa me dirá en el juicio, yo se lo dije. No creo. Pero el Señor sí se encarga de decirme a mí, Carlos, ella se lo dijo, hágale caso, mía. Hágale caso. Pero Liliana no lo tome tan literal, ¿no, mami? Entonces, pero estoy aprendiendo a hacerle caso a mi esposa. Ella está llegando a ser mi otra mitad. Ya va completando esa. Y tercer y último punto, ya el último minuto, que no se conforme y sea santo. Eso es todo. Deleítese, sea sensato, o sea, entienda cuál es la voluntad de Dios. Y tercero, no se conforme, no se amolde, sea santo. Dice 1 Pedro 1:13 al 16, estén atentos y piensen bien lo que van a hacer, para que siempre hagan lo correcto. Estoy leyendo en la versión Biblia en lenguaje sencillo, dice, confíen en Dios plenamente,
que Dios los tratará bien cuando regrese Jesucristo. Ustedes, antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo, como buenos hijos. Así que no hagan lo malo, manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser un pueblo. Y en la Biblia dice, Dios nos dice: yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones, también a las demás personas, añado yo. Dios es un juez que no tiene favoritos, y será Él quien decida si merecemos ser castigados o premiados, según lo que cada ustedes o nosotros haya hecho. Así que, si ustedes dicen que Dios es su Padre, o si decimos que Dios es nuestro Padre, debemos honrarlo en este mundo todos los días de nuestra vida. Entonces, hermanos, ser santo no es que yo aprendo a ser santo cada día que soy santo, no. Santo significa, es un propósito, es una función con propósito. ¿Cómo soy santo? Me aparto para Dios, lucho para no tener la forma del mundo que me engaña, que está llamado a perecer. Por eso dicen Romanos: no vivan según el modelo del mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán ustedes entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes, y también lo que es bueno y perfecto y agradable a Él. No cometamos, hermanos, el error de Pedro, porque en el caso de Pedro específicamente, era que buscaba agradar a los hombres, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Porque Pedro en ese momento no estaba permaneciendo en Cristo. Pedro tampoco estaba en realidad, como dice la Escritura, entendiendo el propósito de Dios, teniendo discernimiento de su palabra. Y tercero, él no estaba dependiendo del Señor, que el Señor tiene el plan y el propósito bueno para todas las cosas. Eso tiene que ver con estos últimos puntos, hermanos. Permanezcamos en Cristo. Segundo, eso tiene el verso Juan 15, 4 al 5. Segundo, discernamos la palabra, tengamos discernimiento. Hebreos 5, 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, hermanos, ahí está. Y tercero, dependamos del Señor en todo. Yo tenía aquí un ejemplo, si me permiten, lo digo. El ejemplo del pájaro carbonero. Me pareció interesante este pájaro. Este es el único pájaro en la naturaleza que no guarda alimento para el invierno. Todos los animales, por su forma como fueron creados, atesoran, guardan en sus nidos para cuando llegue el invierno. Cuando llegue el invierno, ellos se guardan en sus niditos y ¿qué? Comen de lo que han atesorado. Eso hacen todos los pájaros. Pero este pájaro carbonero es el único que no lo hace. Él no guarda nada. Él nunca, ese pájaro no guarda en su nido, no se prepara. ¿Y qué hace este pájaro? Mientras la mayoría de aves duermen o hibernan alimentándose de lo que han guardado, el carbonero es la única ave que en invierno sale a buscar el alimento. ¿Saben qué? Siempre lo encuentran, porque la Escritura dice: no tiene Dios cuidado de los pajarillos. ¿Y qué hace lo que hace el pájaro carbonero? Es algo interesante que hace este animalito. Él sale, él no guarda, no dice: tengo ahí, para el día de mañana, no quiero hablar de ese tema para el día de ahorro y nada de eso. No. Él no guarda, simplemente sale confiando en el Señor y encuentra. ¿Y qué hace? Él empieza a trinar, no sé cómo trinar algo. Me imagino así. ¿Y qué hace? Él llama a los demás a que participen del festín. No es egoísta, porque él comparte de lo que Dios da. Ese es el ejemplo, me gustó mucho. Y su canto se escucha por el bosque, llamando a los demás aves a un festín. Él encuentra una semilla o larvas, y él come, se alimenta porque Dios le provee, y además invita a otros al festín. Entonces el Señor dice: no se preocupen, ¿verdad? ¿Qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o qué ropa vamos a usar? La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan, que necesitan todo esto. Así que termino con Mateo 6:33, que habla, y ya lo conocemos y lo hemos cantado aquí, lo leo en la versión que la tengo acá: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y se les dará todo lo que necesitan. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene sus propios problemas. Padre celestial y Señor, te damos las gracias, Padre, y te pedimos perdón en este momento. Señor, humildemente te rogamos, Señor, te pedimos que nos perdones tantas veces que insensatamente, con poca sabiduría, con poco conocimiento, con poca inteligencia, Señor,
hemos cambiado tus mandamientos por nuestras buenas intenciones. Señor, hemos querido reemplazar la obediencia por mi propia satisfacción o manera de ver las cosas. Señor, perdónanos. Te rogamos, Señor, en el nombre todopoderoso de Jesús. Y en este momento, Señor, yo quiero hacer uso de lo que tu palabra dice, Señor. En verdad nos sometemos a ti, Señor. En este momento nos humillamos. Sabemos, Señor, que tú tienes lo bueno y lo mejor para nosotros. Señor, te entregamos nuestro corazón. Te entregamos, Señor, nuestro tiempo. Te entregamos, Señor, nuestra economía. Te entregamos, Señor, nuestros hijos. Te entregamos, Señor, nuestro hogar. Te entregamos, Señor, todo lo que somos. En verdad, Padre Celestial, nos sometemos a ti, Señor, y nos proponemos en santidad resistir al diablo. Y cualquier cosa, Señor, que le hemos dado cabida en nuestro corazón, cada uno de nosotros sabe. Señor, por favor, saca a la luz. Saca en ese momento a la luz aquellas cositas que están ahí disimuladas, Señor, que nosotros hemos pensado que son buenas. Y en realidad, Señor, están siendo tropiezos. Señor, perdónanos, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Límpianos con tu sangre en aquellas cosas en las cuales fuimos tropiezos, Señor, a los planes y al propósito tuyo. Y que pensábamos, Señor, que hacíamos lo bueno cuando en realidad hacíamos lo malo. Señor, perdónanos. Haz esta iglesia y a los que aquí nos congregamos, los que nos visitan también, que se reúnen en otros lados, Señor, que sean lumbreras, Señor, que sean luz, que sean baluartes de verdad y de doctrina en el lugar donde tú los has llevado ahora a ser testigos de la verdad que ahora conocen, Señor. Te ruego por ellos, por todos los que estamos hoy acá, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros ministerios, Señor, nuestros dones, nuestra iglesia, Señor. En todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, en todo lo que obremos, Señor, sea pensando en tu gloria, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanito, muchísimas gracias. Gracias por su paciencia y la gloria sea para el Señor también en este momento.